el triunfo de nadie. Simplemente hemos actualizado nuestra declaración de principio y estamos hablando a las nuevas generaciones. Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile. Clima de crispación, habían dicho los expresidentes Piñera y Lagos, y bueno, los últimos días lo han reflejado. Muchísima crispación en la relación entre actores políticos, incluso entre aliados. Lo vimos y comenzamos a revisar de inmediato las frases de la semana de Ciudadanos en lo que dijo, por ejemplo, Fulvio Rossi, senador del Partido Socialista, presidente además de la influyente Comisión de Educación del Senado. Con Fulvio Rossi comenzamos a revisar las candidatas a frase de la semana. Yo pido que haya lealtad con la Presidenta de la República, con la Presidenta Bachelet, con su reforma estructural más importante, porque estoy seguro que esta no es la reforma para las encuestas, esta es la reforma para los libros de historia. ¿Quién le contestan desde la Democracia Cristiana? Otro senador muy influyente, Andrés Saldívar. Dio a entender que nosotros éramos desleales. Sí. Y eso es inaceptable. Y yo personalmente con él tengo muy buenas relaciones, y se lo he dicho varias veces, mire, que a veces habla demasiado. Mucha crispación, un oasis en medio de la crispación, aunque también ha sido objeto de críticas este año la Teletón, que parte este día viernes. Esto dice Mario Kreuzberger sobre las críticas que está recibiendo también la Teletón. Tenemos que haber cometido muchos errores y seguiremos cometiendo muchos errores, pero nuestros aciertos son absolutamente superiores, infinitamente superiores los aciertos que hemos tenido. Tema interesante lo de la Teletón. Y este clima de crispación del que hablábamos llega a su máximo hoy, con las reacciones a las declaraciones de la ex candidata presidencial Evelyn Matei. Esto es lo que dijo, o parte de lo que dijo, porque es bastante largo, Evelyn Matei en sus declaraciones al diario El Pulso. Entonces ella, cuando empieza a quedar la escoba, porque queda la escoba en todo lo que se mete, ¿no es cierto?, que los ministros trabajen más, que los ministros trabajen más. Esa es su respuesta. Esa es su respuesta. Cuando en realidad ella ha pedido estupideces una tras otra. Evelyn Matei. Hubo muchas reacciones al respecto, la más fuerte de todas, la de Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista. No es una forma de amedrentar. La locura es así. La locura intenta amedrentar a los chilenos. Hay una actitud casi sediciosa de poner en tela de juicio la autoridad máxima del país para generar condiciones de inseguridad en el país. Cuando se ataca directamente a la presidenta, de la forma destemplada que ella lo hace, que es propio de su estilo, la locura, le vuelvo a decir, es así, lo que se genera derechamente es esa intención, y no hay que caer en esa provocación. Lo peor que podemos hacer es caer en la provocación de la señora Matei. A la locura nunca hay que responder, hay que dejar que la locura se disipe, para eso hay remedios. Clima de crispación, lo decíamos, palabras fuertes de lado y lado en medio de debates también más de fondo que se están dando en el país. Un tema que vamos a conversar, entre otros, por cierto, con nuestros invitados de hoy, Laura Albornoz, Felipe Morandé, Willy Díaz, Alberto Mayor. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en Ciudadanos. Partamos, Alberto, contigo. ¿Cuál es la frase de la semana? Evelyn Matei, me parece que es la frase más impactante, más inesperada en muchos aspectos. Y creo que además refleja dos cosas. En primer lugar, refleja una estrategia que no es la primera vez que ejecuta Evelyn Matei, que es la estrategia de hundirse con el enemigo, digamos. Lo hizo con Franco Parisi y ahora lo hace con Michelle Bachelet, sabiendo que le hace un daño a Michelle Bachelet al hacer esto, pero también ella queda muy mal, pero asume el costo y juega a kamikaze. Y en segundo lugar, creo que es relevante desde el punto de vista de explicitar el error estratégico del gobierno. El gobierno se enfrenta a una política de acuerdos, qué sé yo, con una oposición que a la hora de cuando huele sangre va con todo. No es la misma oposición que tuvo hace 10 años atrás, que cuando olía sangre salía a buscar un acuerdo, sino que ahora va con todo a tratar de golpear. ¿Willy? Yo, sí, de todas maneras con la frase de Evelyn Matei, pero por una razón distinta. Yo creo que Evelyn Matei en la forma dice algo que tiene la crítica de Andrade, qué sé yo, pero ella plantea un tema que es de fondo. Y el tema de fondo efectivamente es que no hemos visto nunca un gobierno que transforme apoyos populares en sus primeros días de gobierno a sus programas en rechazo. La reforma educacional tenía un 60% de aprobación cuando partió y hoy día tiene un 58 o 50 y tanto % de rechazo. La reforma tributaria lo mismo.
O sea, todas las reformas que se han impulsado desde el gobierno, encabezado, y porque la presidenta además salió a tomar el costo político de enfrentar ella esa decisión y de poner su capital político a favor de esta reforma, están todas en el suelo. Entonces, yo creo que Evelyn más bien apunta a un tema que va de fondo. La forma se la regalo, digamos. Yo creo que no para nadie es desconocido la forma en que ella se plantea ciertas cosas. Pero aquí hay un tema que es más de fondo, hay una crítica de fondo que es mucho más potente. ¿Laura? Yo creo que ella hace un análisis que es errado en la forma y en el fondo también, pero además que lo que intenta justamente es hacer recaer la responsabilidad sobre la persona de la presidenta en vez de ir a los contenidos y a los sustantivos de los proyectos que se están debatiendo en el Congreso. Ella aparece como un salvavidas de una derecha, una oposición que no existe, que no está unificada. El mismo día en que un sector de la derecha habla de borrar de su estatuto la referencia al gobierno militar, desconociendo el pasado, ella intenta volver a lo más odioso de su sector, que es la descalificación personal, que es el centrar no en el contenido, en las propuestas, en el debate sustantivo, sino que en la persona de la presidenta, algo que está un poco pasado de moda y que no le hace muy bien al país. Yo creo que este debate centrado en el ataque personal no sirve para Chile. Yo creo que hay que debatir sobre las ideas, no sobre las personas, y ella comete un error que le hace un flaco favor a su figura y, por cierto, que le hace muy mal a la imagen de la mujer en política, cuando nos cuesta tanto, además, tener líderes políticos. Yo permanentemente a ella la rescato como una persona de personalidad fuerte, pero claramente con esto hace más difícil la tarea de poder salvar figuras femeninas. ¿Felipe? Yo me quedo con el tema de la Teletón, básicamente porque creo que es un evento inédito en todos los años que lleva desarrollándose este programa, que haya tenido una crítica casi oficial, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas y después alguien que se haya unido acá adentro. Y lo veo como evidentemente injusto, además, porque entiendo la Teletón como un fenómeno de la sociedad civil que se manifiesta de un modo solidario en apoyo de un grupo que es muy vulnerable y juega un rol de proveer un bien público donde el Estado es incapaz de llegar a la altura que llega la Teletón. Entonces, en ese sentido, yo no es que la quiera sacrificar, pero sí quiero defenderla frente a una visión muy estatista que dice que todos aquellos problemas que pueden ser solucionados, que son de característica de bienes públicos, tienen que ser provistos por el Estado. Vamos a hablar también más adelante de la Teletón. Ustedes, como siempre, son los que deciden cuál es la frase más destacada de la semana. Quedémonos por un minuto en lo que dice Evelyn Matei sobre la presidenta Bachelet. Hay frases muy fuertes, para decir algunas más. Estoy impresionada de la incapacidad de la presidenta. Ahora entiendo por qué nunca quiso debatir nada de fondo, porque no sabe nada de nada. Sobre Izaguirre y Arenas dice que son tontos, unos lesos que por amistad, por poder o porque se creyeron Superman aceptaron ser ministros en condiciones que solamente lo podían hacer pésimo y han quemado totalmente su prestigio profesional. Sobre Bachelet también, no sabe de qué habla en materia educacional, no tiene idea de lo que está hablando en materia tributaria, no tiene idea de lo que está pasando en la economía. Willy, ¿te parece que comete un error en la forma Evelyn Matei o en atacar tan directamente a la presidenta, o te parece una crítica que es política y es legítima? Lo que pasa es que la presidenta, de minuto que hace ella de cara de esta reforma y ella toma la conducción personal de la reforma, creo que se expone a esto. Porque finalmente, si las reformas fracasan, es un fracaso de ella propiamente tal, porque ella fue la que puso su capital político a disposición de las reformas. Y las reformas, obviamente que están aprobadas, porque hay mayorías para eso. O sea, nadie podría decir lo contrario. Las mayorías están y ejercen las mayorías y por tanto están aprobadas las reformas. Pero asume un costo político que la personaliza en ella, porque ella salió a hacer la conducción total de las reformas que están absolutamente fracasadas en términos de la opinión pública, en términos de esos rechazos tan contundentes de la población, de transformar apoyos totales en rechazos totales. ¿Laura? Yo no creo que las reformas reciban, o sea, el tema educacional, yo lo he dicho aquí en este espacio, que efectivamente tiene un planteamiento, un problema de vocería y de cómo fue planteada estratégicamente, los pasos que se debieron tomar en primer lugar, cuáles en segundo. Yo noto una cierta debilidad, por cierto, del responsable primero, que es el ministro, pero no podría hablar en general de las reformas. Yo espero, y estoy ansiosa de ver los contenidos de la reforma laboral, y espero que tenga un mejor éxito o un mejor desenvolvimiento. Confío en la expertise de la ministra Javiera Blanco. Yo no sería tan crítico, pero además no logro entender por qué Evelyn Matei se somete a algo tan
de bajo nivel, una mujer que es inteligente, que fue candidata presidencial, de verdad que lo digo, y lo digo de mejor buena leche, no logro entender por qué ella coloca en su boca palabras como tontos, como qué necesidad hay de que ella caiga cuando tenemos además todo un sector que no es capaz de articularse siquiera para sacar un pronunciamiento respecto a la reforma, porque esta desaprobación de la que habla Willy, ni siquiera estos son por labores de ciertos sectores que han invertido plata en las marchas a lo mejor, o en ciertos soportes, en insertos en los diarios, o en las encuestas, pero no hay aquí una coalición que le esté dando sustento a la oposición. Entonces ella se quema lo onzo y no logra entender cómo una mujer inteligente que fue candidata presidencial, que ha sido parlamentaria, hace este experimento. Felipe, ¿es, como dice Evelyn Matei, Bachelet el gran problema que tiene Chile hoy? ¿Porque no sabe nada de nada? ¿Porque no tiene idea de materia tributaria? ¿No tiene idea de materia económica? Bueno, yo no sé si será el problema que tiene Chile. Yo creo que tiene muchos problemas Chile. Pero claramente ella es la conductora hoy día del gobierno y tiene una responsabilidad política que asumir. La forma en que uno diga cómo representa esa responsabilidad y si es incapaz o no para llevarla a cabo es un tema más de forma que de fondo. Pero claramente, yo creo que Evelyn Matei, cuando dice estas cosas con la fuerza y tal vez, ¿cómo podríamos decir? Vehemencia, lo hace también representando a un grupo de la población, no así que mayoritario, pero sí un grupo de la población que siente lo mismo que ella siente, ¿no? O sea, cuando uno conversa con mucha gente, este tipo de veredicto, que es muy de estómago, ¿no es cierto?, se escucha con más frecuencia cada vez más. Durante muchos años había una especie de verdad en política que la ha asumido tanto partidarios de Bachelet como opositores, que es mal negocio atacar directamente a Bachelet, que es algo que no se hace porque la victimiza y solamente le entrega réditos políticos a ella y no a quien ataca. ¿Se rompe esta especie de tabú político o es una cosa aislada? No, yo creo que de hecho Evelyn Matei comete un error en ese sentido. O sea, desde el punto de vista mecánico, cuando uno dice, viene a la baja un líder político, le puedo golpear ahora, el análisis está perfecto. Desde un punto de vista del fenómeno en sí mismo, que es Michelle Bachelet, el error es total, en un doble sentido. Primero, porque gran parte del logro de la derecha ha sido lograr que las reformas estén mal vistas sin necesidad de aparecer ella. Y de hecho es la única forma en que ha sido posible que la gente desconfíe de las reformas. Con otro tipo de grupos, con la Asociación de Emprendedores, con la Confepa, con otros grupos. Cuando ellos aparecen, ¿ya? Es como que al mago se le vea el truco antes de que termine. Entonces, en definitiva, comete un error porque explicita que el interés que está detrás es un interés de ciertos partidos que están interesados en desestabilizar al gobierno. En segundo lugar, porque cuando tú vas con una curva a la baja de algún liderazgo, el mayor favor que le puedes hacer al otro es permitirle que tope piso. Decirle, ya, ok, este es el piso de aquí para arriba. Después de este ataque, ¿qué más le puedes tirar, digamos? Ya, después de esta bomba atómica, ya todo lo que baje es todo lo que puede bajar. Y en tercer lugar, porque el desgaste se produce en las personas, los desgastes de liderazgo se producen paulatinamente. Tú, 6 meses después, amaneces dándote cuenta que en realidad ya no quieres a Michelle Bachelet. Pero todavía la gente quiere a Michelle Bachelet. Puede no estar de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho, puede tener dudas, puede tener inquietudes, pero tú aquí le dices, la atacas y la gente va a decir, va a rebotar. Yo apuesto que en las siguientes encuestas esto rebota. Michelle Bachelet rebota porque inmediatamente la gente dice, momento, no me ataque esto. Fíjense que cuando a principio del gobierno de Michelle Bachelet la derecha dijo la reforma de Michelle Bachelet van a ser un Transantiago, el Transantiago subió. No había pasado nada en el Transantiago. Subió solamente porque la gente que apoyaba a Michelle Bachelet dijeron, entonces el Transantiago no es tan malo, porque se dicen que entonces tú eso no estuvo bien manejado. Esto se adelantó en el tiempo, lo manejó mal, quiso cobrar el cheque antes de tiempo y cuando los fondos no están. ¿Willy, es un error o se acaba este tabú de que no se puede tocar a la presidenta? Yo creo que se acabó hace rato. O sea, cuando uno mira las cifras y la información disponible, la aprobación, que siempre cuando pasaba lo que dice Alberto, efectivamente había una suerte de rebote, digamos, y la pelota llegaba de vuelta a la cara, porque en realidad la figura de Michelle Bachelet era una figura muy, no la palabra correcta, pero muy endiosada, o sea, era muy protegida, sí. Absolutamente, pero hoy día que vemos que tiene un nivel de aprobación del orden del 38%, cuando partió en 52 y tiene un rechazo de 51 cuando partió en 20, quiere decir que ya esa figura ya no es tan... Pasó lo mismo el 2006. Pero es lo mismo que el primer Pero el gobierno. 2006, sí. pero hoy día estamos en un escenario distinto porque ella se está inmolando.
Ella está llevando adelante este proceso, cosa que en el 2006 no hizo, porque tenía un gabinete político muy potente. Por lo tanto, estaba muy bien blindada con pesos políticos de verdad. Hoy día no. Hoy día uno ve la evaluación de todos los ministros y la verdad es que no protegen a nadie. O sea, no hay ni una capacidad, ni en el gabinete político, ni en el resto del gabinete, como para poder producir ese blindaje en proyectos emblemáticos o en proyectos que requieran de un soporte. Ahora, en general, hay ministros que sí están bien evaluados y los atributos de Michelle Bachelet, cuando se pregunta por la persona y no por la gestión de su gobierno, también marcan bastante más. ¿Puede haber una cierta distorsión entre la imagen de Bachelet persona y su imagen como gobernante, o como jefa de Estado y como jefa de gobierno? Yo no creo, yo creo que la gente, no creo que haya esa distorsión, yo creo que las cifras son muy semejantes a las del 2006. Yo sí comparto contigo, no debería decirlo yo, porque yo era parte de ese gabinete, y no por mí, definitivamente por otras personas, pero sí creo que hay equipos que pueden apañar de mejor forma que otros. ¿Quiénes estaban en ese gabinete que podían apañar? Había, al sexto mes estaba Belisario Velasco, estaba todavía la ministra Veloso, estaba el ministro Viera Gallo, me da la impresión. Lagos Weber, estaba Andrés Velasco, estaba, claro, era otro equipo distinto. ¿Era más potente ese equipo que este? Yo tiendo a pensar que aquí a mí me sorprende el gran nivel de desconocimiento, y habla una ministra que no tenía mucho nivel de conocimiento tampoco, pero que cuando estuve en el CERNAM tenía una buena valoración, hicimos hartas cosas. Me tiré a la guayosona. Pero no tenía el dato, no lo iba ni a mencionar yo, Laura. Pero el otro día me decían cuánto nivel de, por ejemplo, uno con una máquina como el ministerio potente, así grande, con harta plata, o la misma nivel de conocimiento del ministro de Hacienda, o nivel de conocimiento de las ministras potentes, con muchos recursos, uno se sorprende. Entonces yo siento que la presidenta está haciendo todo lo que aquello critica, porque critica la falta de liderazgo, que ella no aparecía, ahora ella aparece y se le critica porque aparece. Ahora ella está haciendo lo que le corresponde a un líder. Y eso es lo que corresponde. Ella tiene que apechugar y tiene que poner todo su poder y su capacidad de liderazgo para asumir las reformas en las que ella cree y por las que los chilenos votaron. Así que no, me parece que está bien. Ahora, vamos a ver el resultado. Yo creo que y tú que eres más experto en el tema, el presidente Piñera le pasó lo mismo, a la presidenta esto es como el primer año como de luna miel al principio, y después empieza la baja y hay que ver cómo esto se logra instalar y se logra salir bien el primer año legislativo. Hoy día leía en la segunda Aldo Cornejo que decía que no iba a alcanzar en enero terminar con todo el proceso legislativo y a lo mejor iba a tener que sesionar en febrero. No me imagino a los parlamentarios sesionando en febrero, la verdad. Pero Laura, en 6 meses, si este es un fenómeno de 6 meses, no habíamos visto una cosa como esta en 6 meses. Yo creo que hay que dimensionar. Desde el periodo que yo llamaría el proceso de decadencia de la transición, que parte del 2000, digamos, desde ese momento para adelante, todos los presidentes han tenido un inicio de mandato muy malo, ¿ya? A algunos le tocó muy rápidamente, a Ricardo Lagos le tocó muy rápidamente, a Michelle Bachelet le tocó muy rápidamente, Piñera tuvo un veranito formidable gracias al tema de los mineros y después fue un descalabro total. Y se recuperó recién al final, y le pasó lo mismo a los otros. Los otros, Lagos termina muy bien, termina con 60%, sí, Bachelet termina con 80%, Piñera termina con 48, 50%. Freno. Entonces, no, pero eso, desde el 2000 en adelante. O sea, la tendencia del 2000 en adelante es que efectivamente todos partieron con una impugnación fuerte de la ciudadanía, con mucha presión, y después logran enrielar el rumbo, cuando en la práctica, en todo caso, el gobierno está un poco perdido en términos de sus proyectos. Eso es un problema para todos los que han gobernado en este periodo, porque al final todos llenaron un poquito de humo los últimos años, y la verdad es que los años importantes, que eran los años de instalar sus proyectos, esos proyectos fracasaron. Yo creo que tanto Lagos como la primera Bachelet, como Piñera, fracasaron en sus grandes proyectos como de gestión política. Que la gente tiende a evaluar mejor a los gobiernos cuando pierden poder, ¿o no? Más que cuando tienen toda la suma del poder en sus primeros años. Disculpa, ese es un rasgo bastante típico de eras de impugnación al poder. Cuando tú te molesta el poder porque no le crees mucho, cuando lo ves más débil, lo encuentras mejor, pero es irrelevante. El problema del poder débil es que es irrelevante. Felipe, ¿cómo es esto del liderazgo de Michelle Bachelet? ¿Ves efectivamente una presidenta ejerciendo un liderazgo diferente al del gobierno anterior, metiéndose más en los temas y gastando más su capital político? Bueno, si uno suma el número de minutos que ha aparecido en televisión en este año comparado con el primer año de su anterior gobierno, la respuesta es sí, ¿eh? Pero la verdad es que no sabemos muy bien cómo
cómo está enfocando este liderazgo, porque a mí me da la impresión de repente que es como pasos de cha-cha-cha los que da la presidenta, en el sentido de que por un momento impulsa muchas reformas y un programa muy intenso que está en el programa. Enseguida se da cuenta de que la cosa no es tan fácil y llega entonces a plantear un acuerdo en la reforma tributaria. Felipe, para los que no sabemos de baile de salón, el cha-cha-cha se baila así como avanzando y retrocediendo. Exactamente. Ay, ya. No, pregunto. ¿Bailamos cha-cha-cha? No, la verdad es que no es lo mío. Paremos, inmediatamente despeje la pista. Y posteriormente viene el tema de la desaceleración económica, de la contracción, y entonces pareciera que se desreformiza el debate. ¿Te acuerdas ese término que se usó en algún momento? Con la idea de decir, vamos a sacar reformas del debate para que la economía no se resienta demasiado. Dicho eso, a la semana siguiente la presidenta sale de nuevo a decir que su programa de reforma sigue intacto y que el cronograma está igual que siempre. Entonces, yo creo que hay una cierta vacilación en cuanto a cuál es verdaderamente la prioridad que hoy día tiene para lo que quiere hacer. O sea, no sabemos si es que quiere pausear las reformas para darle tiempo a la economía a se recupere o quiere insistir en echar adelante las reformas tal cual como las tenía pensadas, sin importar el costo, porque hay una meta que es distinta a simplemente hacer que el gobierno funcione bien y que la economía crezca y se desarrolle, sino que es cambiar las cosas en forma radical. Pero no solamente eso, fíjate que además los mismos partidos que la apoyan le piden una carta de navegación. O sea, cuando tú tienes que pedir una carta de navegación es porque nadie tiene idea para dónde va el buque. O sea, yo creo que un poco eso también subyace las palabras de la misma Belén Matei. Que le piden carta de navegación, se supone que el programa estaba clarito, se sabía cuáles eran los times y todo, y la carta de navegación no existe. La presidenta dice que le dice a los papás, le dice a los sostenedores que quiere diálogo, que quiere un acuerdo, y al día siguiente le pone suma urgencia para aprobarlo lo más rápido posible. Eso es inconsistente con generar un diálogo de verdad. Entonces, estamos enfrentados a una reforma, y no quiero ni pensar en lo que va a pasar con la reforma laboral y con las demás que se ven encima. Se llama agenda laboral, ¿eh? El gobierno ahora habla de la agenda laboral, como que el tema de reforma laboral quedó un poquito... Es que de nuevo, se habló de reforma laboral y ahora estamos hablando de agenda. O sea, pues mientras estén los contenidos no tenemos problema. Felipe, vamos para adelante, vamos para atrás, cha-cha-cha, permanente, digamos. Entonces, yo creo que hay una señal y hay un descontento. Si también la gente, está bien, aprobó el gobierno. Yo, en mi opinión muy personal, no creo que nadie pueda arrogarse un gobierno refundacional porque cuando tiene un mandato de 4 años, o sea, no es así, digamos. Pero ¿No puede haber un gobierno refundacional? Pero con un mandato que es por 4 años. O sea, nunca más se puede hacer cambios estructurales. No, si no hay acuerdos sociales, no. Pues, y aquí hemos visto que no hay acuerdos sociales. Pero, a ver, había acuerdos sociales y después se destruyó activamente por parte de ciertos actores. No, pero es que por eso te estoy diciendo, quiere decir que nunca hubo. Sacó, o sea, si en la reforma educacional el gobierno hubiera puesto el eje de verdad en la educación pública, gratuita y de calidad, pero no, es que habríamos enfrentado un escenario totalmente distinto. Pero los errores... Porque eso es mentira, porque resulta que el año pasado, cuando el gobierno, ¿qué es lo que pasó? El gobierno tomó una decisión equivocada, a mi juicio, que fue justamente tratar de no romper huevos para hacer los cambios. Entonces, cuando el año pasado, el año que se discutió el programa de gobierno, ellos vieron que la derecha podía recurrir al Tribunal Constitucional en muchas de las reformas, lo que hizo fue evitar la posibilidad de que se fuera al Tribunal Constitucional. En un error, me parece, gravísimo. Porque si hubiesen ido 8 veces al Tribunal Constitucional, la gente habría dicho, vaya, sí hay que cambiar la Constitución. Entonces, habría tenido sentido. Ellos dijeron, no queremos ir al Tribunal Constitucional. La razón por la cual no partieron por la educación pública fue porque la presión de la derecha, que le dijo que no se podía discriminar a estudiantes, y si le daban recursos a los estudiantes de colegios públicos, no se les podía dar recursos a los colegios privados, y por tanto se estaba discriminando a sus estudiantes. Mismo argumento que hoy mismo se está ocupando para decir que las universidades públicas no deben recibir muchos recursos, cosa que el gobierno no aceptó, ¿ya?, para no discriminar a los estudiantes de universidades privadas. Por lo tanto, esto nació desde la derecha. Así y después la derecha... ¿Todos los problemas del gobierno son de la derecha? No, los problemas del gobierno fue cuando el gobierno vuelve a la dinámica del fantasma de la concertación, de volver siempre a negociar con la derecha. Cuando tú quieres hacer cambios, quieres cambiar el modelo que instaló la derecha en dictadura, y resulta que lo vas a negociar con la derecha, ¿cómo te va a ir? Pésimo. ¿Tú vas a negociar eso? Alberto, espérate, pero este no es un modelo, este no es un modelo de la derecha, este es un modelo que administró y gestionó la concertación. Pero el si modelo la concertación es la dueña de la que refundó el país fue la derecha aquí. Después la concertación administró. Pero si en 20 y tantos años se podría haber modificado todo lo que se hubiera querido y no lo hicieron porque pero si era el gobierno de la concertación. Lo propusieron 1000 veces y cada vez que lo propusieron no lo hicieron.
Pero por eso estoy diciendo, Bueno, esto es una la nueva administración de la mayoría concertación. nació para hacer algo distinto. Y resulta que lo que está pasando es que emergen los Insulza, los Escalona, los Gutenberg Martínez, y están ahí horquillando. Comerciales. Antes, brevemente, Laura y Felipe sobre este tema. Yo creo que hay problemas de toda índole cuando las cosas no salen bien y, por cierto, cuando decrece el apoyo popular, pero particularmente hay problemas también que son de carácter político. Yo creo firmemente en la reforma y creo la claridad de la presidenta, pero claramente aquí hay tropiezos de otra índole que tiene que ver con que para armar o para desarrollar cambios estructurales de tal impacto como este, con una mayoría importante en el Congreso Nacional, requiere tener todas las cuerdas afinadas en la guitarra. Y yo creo que acá escuchar, cuando uno escucha al senador Rossi que le dice y el otro le contesta, desafinan permanentemente. Entonces la verdad que es difícil administrar esto, lo más parecido a gobernar al malabarista que trata de tener todas las bolas en el aire al mismo tiempo. Bueno, a veces se te caen las bolas. Muy musicales con las metáforas, entre la guitarra desafinada y el cha-cha-cha de Felipe Morandé. Felipe, nos vamos a comercial. Antes, ¿está efectivamente haciendo lo que puede hacer el gobierno en estas reformas o hay un error en la manera en que las implementó? O sea, yo lo veo al revés. Yo veo que el gobierno intenta a ratos a pasar una retroexcavadora, tal como ha sido señalado, y la barrera de contención viene de adentro mismo, digamos, de la propia democracia cristiana, en el caso de la reforma educacional. Y claro, si no hubiera esa contención, gracias a la democracia cristiana, favor concedido, tendríamos una retroexcavadora mucho más veloz y mucho más profunda. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque además querer cambiar el modelo, como dice Manfredo, es... Alberto, perdón. Sorry. No creo que mi padre quiera cambiar el modelo. Lo dudo mucho. Eso es verdad. Eso revela mi edad también. Pero la verdad es que cambiar un modelo que ha sido más administrado en tiempo por la concertación que por la dictadura, es difícil decir que es un modelo de Pinochet, ¿no? A esta altura es un modelo de todo el país, ¿no? Vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Este clima de crispación también alcanzó a la nueva mayoría. Disputas internas, ya habíamos visto lo del Partido Comunista con la Democracia Cristiana. Ahora fue más bien el Partido Socialista, especialmente Fulvio Rossi, el que se enfrentó por la DC por los tiempos de la tramitación de la reforma educacional. ¿Qué pasó ahí, Laura? Yo no logro entender muy bien estas dinámicas internas que yo creo que lo único que le hace mal es al proyecto de Chile y al proyecto de la presidenta Bachelet. Estas dimes y diretes, ya lo ha dicho varias veces Osvaldo Andrade, pero debemos todos practicarlo. La verdad que cuando Fulvio Rossi inventa esta permanente acusación, y el otro día lo recordaba Ricardo Rincón, Víctor Torres, Gabriel Silva, siempre se intenta cortar el hilo por la democracia cristiana. No es así. Los senadores me contó a mí la senadora Goich, que estuvo en una reunión con todos los senadores de la democracia cristiana, con el ministro Peñailillo a propósito de la reforma educacional, y nosotros, y lo ha dicho además Ignacio Walker hasta el cansancio, nosotros vamos a apoyar de manera irrestricta, y hoy día ante los propios dichos de Evelyn Matei también sale de nuevo Ignacio Walker diciendo lo mismo. Entonces la verdad es que este intento permanente de establecer trabas, yo creo que hay que también lograr transmitir y hacer educación cívica a la ciudadanía de que las cosas en el Congreso pasan de una manera un poco más distinta de lo que percibe la ciudadanía afuera. No es que la gente actúe todos en bloque y coordinadamente. Muchas veces algunos parlamentarios lo que hacen es negociar en forma individual con el gobierno, el qué digo, cómo lo digo, en qué tiempo, y estas son peleas más de rivalidades entre ellos que verdaderas posiciones de los partidos políticos. Felipe, ¿tiene lógica sacar la reforma educacional sí o sí antes del 31 de enero, que es a lo que se ha comprometido el gobierno, o se le daría más tiempo de tramitación? Yo creo que esta es una mala reforma para partir, por tanto, ojalá que nunca se apruebe. Creo que es mucho más importante una reforma que impulse la educación pública con más recursos, impulsando también los liceos emblemáticos. Creo que hay que desarrollar mucho más la capacidad de los profesores con buena capacitación. Hay que meter a la educación directamente en el mundo del siglo XXI con las tecnologías de información. O sea, los debates tienen que ser otros. A mí esto de quién es el propietario de un colegio me parece de lo más inocuo. Por lo demás, la educación pública es la educación que prestan las municipalidades como prestadores y la educación que prestan los colegios subvencionados privados. Es toda educación pública, de momento que hay recursos del Estado. Por tanto, a mí me parece absolutamente inmaterial esta discusión y creo que el proyecto por esa razón no va a ninguna parte. ¿Alberto? Yo creo que el gobierno tendría que haber sacado la reforma muy rápido. Creo que... Al revés, debería haberse apurado más de lo que se ha apurado. Muchísimo más. O sea, un gobierno que quiere hacer cambio y que quiere evitar la incertidumbre, lo que tiene que hacer es asumir que hay un periodo de incertidumbre que puede ser eterno o puede ser corto.
y lo mejor es que sea lo más corto posible, aunque sea intensa. ¿Y tú dices que se le pasó el cuarto de hora? No se le ha pasado el cuarto de hora, pero sí creo que debió ser mucho. O sea, yo habría, al contrario, habría hecho. Normalmente cuando tu enemigo te da consejo hay que desconfiar. Y los consejos que da la derecha, normalmente la derecha te está diciendo, mira, hazlo de a poco y hazlo lento. ¿Ya? Lo que tienes que hacerlo es rápido y todo junto. Lo que debieron haber hecho es haber partido por la Constitución, que es más estructurante. Lo que debieron haber hecho es inmediatamente haber hecho la reforma tributaria significativa, que cuando dijeron no se cambia una sola coma, se cumpla, no se cambia una sola coma y no haya que buscar la coma que no se cambió. ¿Ya? O sea, entonces uno va y dice ya, ok, vamos con todo y hacemos la reforma educacional en un momento, lo hacemos rápido. La gente inmediatamente cuando tú le pones algo encima de la mesa ve certeza, ve certidumbre, ve algo que existe. Cuando empiezas a construir el colegio nuevo, ve algo que existe. Cuando tú le dices, solo hay incertidumbre, solo hay un proyecto que nadie sabe cómo es y qué sé yo, y le dices, y conversémoslo más rato, solo va a haber más incertidumbre. Entonces lo que iban a hacer era haber puesto certeza sobre la mesa, el gobierno se equivocó y además ha hecho un trencito. Como va a ser un trencito, va a ser un trencito de incertidumbre. Cuando termine una reforma, va a venir la otra y la otra, y después vamos a llegar a la Constitución y todos van a decir, no, ya no quiero ni hablar de la Constitución. ¿Willy? A ver, yo creo que Felipe fue generoso, yo creo que no es una mala reforma, yo creo que es una pésima reforma, porque al final lo que uno observa es que vamos a generar una segregación aún mayor en el sistema educacional. ¿Por qué? Porque van a desaparecer los colegios particulares subvencionados, se van a transformar en algo distinto, digamos. Y va a tener por otro lado la educación pública, por lo tanto son públicos, son privados, y esto que se le convocó a todos los sostenedores, que ojo, en su mayoría son concertacionistas, son de la mayoría, o sea, esto no es una cosa que está muy oculta, digamos. Se les convocó a ocupar un espacio en la provisión de un bien público como la educación. Y se les dijo mucho tiempo, crezcan y por favor aumenten la cobertura, hoy día se les está diciendo no lo hagan. Porque por mil razones. Entonces, cuando tú dices que va a haber una mayor segregación, ¿te refieres a que los colegios subvencionados que van a pasar a ser particulares pagados, van a terminar en manos del Estado? Bueno, ¿Cuál es el escenario que sí, efectivamente lo que yo he leído y lo que he visto, ya cerca de 500 colegios anunciaron que se van a transformar en colegios particulares. Nunca ha habido mercado para eso. Es que el punto va a ser... Están mintiendo. No. Es un colegio que tiene un copago. Un colegio que tiene un copago de 85.000 pesos, creo que es el máximo. Pues obviamente se va a transformar por 15 o 20.000 pesos más. No, pues son 40 lucas más. No, pero es que por eso te estoy diciendo. No es así, se va disminuyendo la subvención a la medida que aumenta el copago. Exactamente. Entonces, al final, lo que tú vas a tener es que vas a empezar a vivir como probablemente yo por la edad viví en un sistema donde era el colegio público o era el colegio privado. No había nada más, no había nada entre medio. Y eso era una condición súper importante del futuro. Público. No, pero malo, porque el 20%... No era malo, ¿de dónde sacaste porque eso? Porque del 20%, pero si en esa época, Alberto, no había universidades privadas. Era la Universidad de Chile, la Universidad Católica, no había más. Mala. Pero si entrábamos menos del 5% de los que entraban al sistema de educación superior. Año? El año 80, 78... ¿Tú sabes qué lo que hizo el gobierno de Pinochet? El gobierno de Pinochet congeló las matrículas, bajó la matrícula, Alberto, no se recuperó la matrícula del 73 hasta el 87. Las condiciones que sean, bienvenido a la dictadura, era un país dividido y segregado. Y hoy día vamos caminando por el mismo camino, donde vamos a tener colegios privados de la educación, pero afirmar eso es un error. Y ojo, los colegios públicos hoy día reciben mucho más recursos que los colegios particulares subvencionados. Ese gobierno, entonces, esa educación, estamos hablando de una educación de mala calidad con más recursos. Esa educación que segregaba y que era de mala calidad, esa educación de mala calidad y segregada, sacó de Fresia, de colegio público, y luego el Liceo de Temuco, un premio Nobel de literatura, y sacó de Vicuña, y luego en la Escuela Normalista otro premio de literatura, solo de colegios públicos. Dime si hoy día, con este actual modelo que es tan bueno según todo, donde es mejor, sale de colegio público o privado, ¿ya? Un premio Nobel de literatura en Chile. Tú tienes estudiantes, tú haces clases y tú ves lo que llega, ¿ya? Eso no acontece. Entonces, más respeto, más cuidado. Aquí hay datos que no están sobre la mesa. Los indicadores de la prueba PISA no estaban en ese tiempo, no puedes comparar. Y los datos que tenemos son que hasta esos años... No, pero yo no soy de la época de Gabriela Mistral, soy un poquito más joven. Pero aún así no habían datos de prueba PISA. En mi época tampoco hubo premios Nobel. Estoy hablando del año 79, 80, que salió el colegio. La dictadura. Tampoco hubo premios Nobel. Entonces, el apagón cultural se llama, ¿no? El fenómeno de comparación no es tan así como el apagón cultural se llamó. No, pues si al final, los intelectuales fueron echados del país. Pero Alberto, si al final lo que estamos viviendo es que hay un grupo de sostenedores que se les dijo durante mucho tiempo
aumenten la cobertura, porque tenemos un problema de cobertura. Con una educación pública que tiene mayor cantidad de recursos que la educación particular subvencionada y además es de mala calidad. No, no tiene más recursos en esa pero caso. por supuesto, si la educación Pero eso es pública... mentira. No, pero si están los datos en Mineduc. Pero eso es mentira. La educación pública recibe muchos más recursos que la educación particular subvencionada. Y tú ves todos los indicadores. ¿No estás considerando ¿Ah? ¿No estás considerando el copago? No, estoy considerando el copago. Ok. Bueno, para Y- comparar y- igual, y- 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 cuando- porque si no, Y cuando dices que es de mala calidad, ¿cuál es el parámetro para definir que es de mala calidad la municipal comparada con la subvencionada? Los indicadores de la según el parece índice que dice que no a es mis así. medios socioeconómicos son iguales. Pero por eso es que estoy diciendo. Son iguales cuando tú corriges por el tema de la selección. Exacto, o sea, por eso te estoy diciendo. Aquí hay una forma de mirar el sistema vocacional. Y aquí, cuando se dijo educación pública, gratuita y de calidad, no se partió por la educación pública, no se partió por la calidad, Pero, Willy, porque perdón. no hay nada en la Pero- reforma de lo que decía Felipe, A mí me gusta- no hay nada en esta reforma que hable de mejores capacidades tecnológicas, del desarrollo de los profesores, no hay nada que apunte a mejorar eso. Entonces, ¿es que estamos preocupados? Si ¿De comprar inyectamos colegios? recursos a los colegios Nada. públicos, ¿ustedes no van a hacer, la derecha no va a hacer nada en contra de eso? No sé, es que ¿Nada? yo no soy sostenedor, así que yo no tengo No, no, idea, la porque yo no derecha, defiendo intereses. no, los partidos yo políticos. veo No van a hacer que nada contra eso. Pero es que entiendes, si es que la No van a acusar la acusación cantidad de constitucional. recursos No. ya no es solamente entregarlo, Pues eso fue lo sino que que dijeron. gestionarlo. ¿Puede el Estado discriminar entre la entrega de recursos a colegios públicos y a colegios particulares subvencionados? ¿Puede decir a los municipales vamos a poner La 3 constitución que pesos y a tenemos los no lo subvencionados vamos a poner 1? Ok. ¿O no? No sé, Laura. No, pero lo que pasa, lo que sí... Lo que pasa es que- acuérdate que este es un sistema de subsidio por el lado de la demanda. Sí. Por Es tanto, igual. son subvenciones por alumno que asiste a clase. Y eso tiene que ser igual para todos los que públicos o privados que reciben subvención. Lo que sí pasa en la práctica es que los sostenedores de los colegios municipales, que son los municipios, entran en déficit con mucha facilidad. Y cuando ya han acumulado una deuda importante, Le piden plata. entonces le piden plata al Estado usan la plata y el en otras Estado cosas. va Para y otras pone la cosas. plata y por tanto lo que el Estado termina asignándole por alumno a cada colegio municipal es mayor Pero no es que lo plata que le en da. educación. Esa plata la gastan en otras cosas y se le piden plata después. Bueno, en cualquier cosa que la gasten. En esta mesa, al final, todos hemos acordado que sí queremos el fortalecimiento de la educación pública, que sí queremos, me imagino, y Yo tú lo no- compartes, Willy, yo no- sacar, eliminar el lucro o de la posibilidad de lucrar con un derecho que es de carácter social, si queremos Pero eso no hay fortalecer mejor. consenso. No, para mí el eso no hay tema del consenso. lucro es No es anexo, tema. no tiene O sea, ninguna importancia. Bueno, no- pero hay ciertos no puntos es en los tema. cuales logramos acuerdo entre la Lo que pasa es oposición. que, perdona, ¿Por qué la Bellinger dice que no hay observación? ninguna correlación entre el lucro y calidad, por lo tanto yo tiendo a Pero creerle. independiente de la posición, pero independiente de ese punto en particular, yo creo que nosotros podemos lograr ciertos puntos de acuerdo, ¿cierto? Lo cual se logre este pacto social del cual tú hablabas al principio. Hoy día la reforma educacional requiere de menos mezquindades y más acuerdo para sacar esta reforma que en Chile es necesario porque con los niveles que estamos no llegamos a ninguna parte. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No? Porque estos niveles no permiten cohesión social, no permiten superar las inequidades y necesitamos mejorar aquello que es fundamental, que es la educación. Y la educación lo hacemos o por la vía, o nos ponemos todos de acuerdo, o definitivamente nos damos gustos particulares. Y lo que yo siento de parte de la derecha, y cuando ustedes hablan, tú también cuando Felipe habla, hay muchos puntos de lo que ustedes plantean que nosotros podríamos estar de acuerdo, pero eso no se manifiesta la voluntad, y lo que más uno observa es molestia, apoyo a la Confepa, es que la discusión pequeña, ¿te fijas? Yo he visto a la derecha proponiendo temas, diciéndole a la presidenta, mire presidenta, o un longuera, como si tú quieres, como o a lo mejor lo hubiese esperado en otro tiempo. ¿Sabes qué? Que nosotros hay ciertos puntos que tenemos desacuerdo, pero en estos otros sí podemos llegar. En tales puntos esto es necesario hacerlo en un corto tiempo. No existe esa voluntad. Nos quedan pocos minutos. Quiero hablar Podemos de... seguir debatiendo, llevamos como 10 programas debatiendo sobre el mismo punto Bueno, y no va a tenemos que pasar. seguir hablando de la educación, pues. O lo damos por cerrado el debate de la Lo hubiesen educación. hecho rápido, no estaríamos en ese disposición Tantos política. años de gobierno de la concertación, este tema nunca se discutió. Bueno, es pero razonable que lo pero discutamos ahora la mucho más. Michelle Bachelet ¿Ah? plantea una propuesta y ¿qué quieres? ¿Tú estás los 4 años discutiendo Oye, sobre pero esto? Es fácil, Laura. Es cosa que si ustedes se pongan de acuerdo, demócrata y cristiano, con el resto de la nueva mayoría, y sacan el proyecto mañana. ¿Y a ustedes no les importa que esto sea...? No, nos importa muchísimo. Se van a Pero- sumar todos al final igual como la reforma tributaria corriendo para sacarse una foto. Yo creo que la derecha, Pero por si ejemplo, va a si llegan a acuerdo con la iglesia, claro que se van a sumar. va a votar en contra. Van a llegar corriendo a ponerse Van la a foto votar, igual. no, van a votar en contra, pero no es un tema de factibilidad política, es cosa que ustedes le echen para Pero Celeste no puede sacar adelante. sus propias fotos. Queremos hablar de la Teletón. Este viernes y sábado ha estado marcada las semanas previas por algunas críticas. Primero por este informe de la ONU que criticaba otra Teletón, la de México, pero decía que criticaba el hecho de que el Estado
descansara en privados en la entrega de este rol y también que se mostrara a los discapacitados más como sujetos de caridad que como sujetos de derecho. Estas críticas han sido, por cierto, contestadas. Alberto, ¿qué te parece el debate abierto sobre la Teletón en Chile? A mí me parece relevante, me parece que la Teletón tiene una obra en términos de fundación y de su actividad específica, que es una obra encomiable, relevante, muy eficiente, porque una de las cosas que la gente cree es que lo que se recauda es mucha plata y la verdad es que es poca. Les puedo poner un ejemplo. A principios de este año, el Centro de Estudios Públicos salió a recaudar entre 10 grupos económicos financiamiento y obtuvo de esos 10 grupos económicos el equivalente a lo que va a recaudar la Teletón este fin de semana, o sea, 50 millones de dólares. Aquí está lleno de empresas y qué sé yo, con mucha publicidad, y resulta que se recauda mucho menos, mientras la mayor parte de los chilenos son los que ponen la plata. Por tanto, yo creo que evidentemente lo hace con muy poca plata y es muy eficiente. Eso es una cosa. Otra cosa es que existe un programa de televisión que utiliza este tema, qué sé yo, que incluso puede ser razonable para activar la actividad, ¿ya? Y eso está bien. El problema es cuando se transforma, como se transformó durante muchos años, primero en un festival de cómo efectivamente victimizar a parte de la población y no hacerlos ver como personas que son aptas para mucho más que la visión de si acaso están en una situación difícil por un accidente, por una lesión relevante. En segundo lugar, es el uso empresarial, que es lo más grave a mi juicio. Los empresarios en Chile, en la Teletón, han llegado a estar contestando los teléfonos, recibiendo toda clase de relaciones y además públicamente haciendo sus donaciones con gran publicidad y contando entonces ahí los grupos económicos, además explícitamente van los cuatro o cinco empresas juntas, representados por cada uno de los hermanos de una familia. Una cosa que la verdad es que explicita en gran medida la lógica de los grupos económicos y la lógica oligárquica del país. Yo creo que en ese sentido hay un mecanismo de legitimación que ha sido utilizado inadecuadamente y que la Teletón se ha prestado, desgraciadamente, para permitir eso de la empresa a costa de que las empresas pongan cifras que en la práctica son ridículas porque son montos de 1.000 millones de pesos, que la gente cree que es mucho, la gente cree que 8.000 millones de la reforma tributaria son lo mismo que los 8.000 millones de pesos que son 1.000 millones de dólares. La verdad es que no es así y la verdad es que la cantidad de plata que entregan grandes corporaciones es equivalente a un plan de medios publicitarios, tú lo sabes muy bien. Por lo tanto, me parece que ese uso me parece muy grave y me parece que la Teletón no se adaptó a tiempo, no entendió que venía una época donde iba a ser impugnada y hoy día le está tocando afrontar este proceso. ¿Willy? Como yo no tengo problemas con el mercado, ni tengo problemas con las empresas, me parece que todo esto es perfecto, digamos, porque finalmente genera un ambiente y yo no tengo problemas ni con el consumo ni nada, digamos, así que descartando eso, yo prefiero quedarme con aquello que dijo Mario Correa en algún minuto, de que en realidad la Teletón instaló en la agenda el tema de la no me quiero equivocar, creo que no es discapacidad el término exacto, habilidades diferentes. Y lo instaló como una agenda y empezamos a preocuparnos incluso desde el Estado de que la regulación exigiera accesos para sillas de ruedas, de que el metro tuviera ciertas condiciones, ¿no es cierto?, en los lugares públicos, que tuvieran facilidades. O sea, creo que se instaló algo que yo no sé si en condiciones normales, sin haber hecho una campaña tan larga por tanto tiempo como esta, habríamos estado discutiéndolo o habríamos tomado las decisiones como Estado, ya como Estado, no como gobierno, como Estado para poder resolverlo. Laura, ¿comparte alguna de las críticas? La misma actitud me gustaría para todas las reformas, para las necesidades del país. Yo creo que el tema de Teletón es incuestionable. Ahora, el problema de los empresarios y de las empresas que abusan de los espacios, se coluden, actúan como carteles, bien lo decía hoy día el superintendente era o el fiscal nacional económico. El fiscal nacional económico, da lo mismo. Si al final pagan multa de 30 millones de dólares, se van a coludir igual si lo que hay que cambiar es el Estado regulador y poner sanciones más drásticas. Yo creo que las empresas se van a aprovechar de cualquier espacio si la intención es esa y van a aparecer cuatro con cara de bueno entregando una miseria de plata. Lo decía don Francisco, hace poco tiempo atrás la gente rica en Chile es poco altruista. Poco generosa, ¿no? Uno ve como el de Microsoft o generoso, personas que son dadivosas y que realmente producen cambios sociales, cambios en continentes enteros, aplicando programas dirigidos hacia los que menos tienen. La verdad que no espero mucho de ellos y particularmente de los que más tienen en Chile, han acaparado la riqueza en poco tiempo y son parte, ¿cuánto? Del 1%. Eso no me preocupa, yo solamente quiero defenderlo, el esfuerzo que hay atrás respecto de la obra de la Teletón y yo creo que eso es incuestionable y ojalá la gente de nuevo
todas las personas colaboren muchísimo con obras como esta y con otras. Yo creo que uno debe aspirar a defender la solidaridad como principio, independiente de personas que ejercen mal o bien o para beneficio propio, solamente para lucrar y para recibir más y mejores recursos cada día. Yo creo que hay que sacarlo del panorama y centrarse en lo importante que es la obra en sí misma, de trabajar con los niños y las niñas que tienen algún tipo de discapacidad. Felipe, tú hacías la defensa al principio del programa cuando hablábamos de las frases más destacadas de la semana. ¿Crees que hay algún aspecto que la Teletón debiera cambiar en su relación con las empresas, en el protagonismo que tienen, o te parece que está bien como está hecho actualmente? Yo soy bastante pragmático en esto y creo que si esto funciona, no hay para qué cambiarlo. Lo cierto es que no obstante que las cifras puedan ser menores desde un punto de vista de una comparación con la reforma tributaria, también es cierto que si no existiera la Teletón, las propias personas con capacidades diferentes estarían muchísimo más abandonadas de las que están hoy día. Eso es un hecho, porque el Estado no tiene la capacidad, ni a veces la capacidad de ver las prioridades. Son 30, 40 millones de dólares, 50 millones de dólares, estamos hablando. Bueno, pero no tiene la capacidad de establecer bien las prioridades en ocasiones, como para que esto ocurra. De hecho, la Teletón nace porque el Estado no se preocupaba de estas personas. Entonces, siendo pragmático, yo soy un gran defensor de la Teletón. A mí, personalmente, no me gusta ver el programa entero porque, en fin... ¿No te gusta la parte de las pílulas de vedette? De la vedette, levántese, papito, levántese en la cama. El programa entero, nos dijo que no viera nada del programa. Es la parte horrorosa del programa, levántate, papito, y viene todo el sexismo, eso no me gusta. Pero yo creo que hay que rescatar un principio, aparte del pragmatismo, y es que, no obstante que algunas cosas pudieran parecernos odiosas u ofensivas, si funcionan, porque las dos partes ganan, yo no veo por qué tengan que impedirse. O sea, ¿cuál es el afán de andar destacando que un señor ahí que representa a una empresa grande y que está haciendo una donación es un pulpo y un tipo que quiere chupar sangre? ¿Por qué? O sea, es un momento... Yo doy plata para la Teletón, todos lo damos anónimamente. ¿Por qué él no lo da anónimamente? ¿Por qué no lo hace de manera anónima también? Porque hay un convenio, pero es que yo no estoy diciendo que el tipo no gane con esta representación. No estoy diciendo que no gane con ello. Yo no estoy diciendo que la empresa no se beneficie. Y dice, no, bueno, ya. Digo que aquí es un win-win. O sea, gana la empresa porque tiene una buena publicidad y gana la gente, sobre todo las personas de menor capacidad, porque tienen recursos que de otra forma no tendrían. Y la gente que dona y que una persona natural y qué sé yo, esa persona solamente dona. Tiene retribución moral. Tiene una retribución moral y las empresas no pueden tener retribución moral. Tienen que tener retribución económica, política. Publicitaria. Es que tiene otra lógica. Si yo fuera persona y quisiera tener un beneficio de esto... No hablemos de un principio de integración sólido. No hablemos de solidaridad en el sentido estricto. Hablemos de otra cosa. Pero aquí no confundamos la actividad de cada uno de los chilenos que van a dar plata, la actividad de cada y de los médicos que van a trabajar por mucho menos dinero a Teletón y de las enfermeras. No confundamos eso entonces. Que la mayoría de con lo que entregan las empresas que están entrando en una lógica de negocio, presencia en la tele, claro, que es presencia monopólica en los medios de comunicación. Pero ustedes mezclan pera con manzana. No, ¿por qué es lo mismo? ¿Qué tiene que ver los medios de comunicación, el monopolio? ¿Por qué tiene que ver el monopolio de los medios de comunicación? Un ciudadano común que va y da 10.000 pesos, 5.000 pesos, 1.000 pesos, aunque no los tiene, porque igual se moviliza versus que gana él versus lo que gana. Pero escúchame una cosa, la donación que puede hacer una empresa grande, retail o lo que fuera, de no sé cuántos miles de millones de pesos, cualquiera sea la cifra, es un estímulo para que la gente vaya también a donar. Hay que verlo también de esa manera. O sea, aquí es un win-win, o sea, la gente gana por todos lados. Que es cierto que algunos van a sacar un beneficio económico, sí, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si al final el objetivo central, que es conseguir recursos para personas que de otra forma no lo tendrían, los tienen? Pero el objetivo no tenía algún principio. Tú partiste de la premisa de que había ciertos principios del juego. Resulta que ahora lo único que queda aquí es que aquí hay gente que va a ganar y punto. Entonces, aquí, si hablamos de solidaridad, no podemos hablar de que todos ganan. Aquí, si vamos a hablar de solidaridad, hablamos de otra cosa, una cosa mucho más sustantiva, y por eso, cuando uno juega con la solidaridad, durante años funcionó extraordinariamente, gracias al carisma de don Francisco, gracias al trabajo hecho publicitario con la Teletón, gracias a una máquina... Gracias a los profesionales de los equipos de la Teletón. Gracias a los profesionales, gracias a los canales que conceden gratuitamente. Entonces, lo próximo que hay que esperar es un proyecto de ley propuesto por algún parlamentario ingenioso
que prohíba la participación de empresas en la Teletón No, y que solo se que deje no se solo para jacten. donaciones anónimas. Solo que no se Con jacten, lo igual cual- que en la política, con lo igual que en la cual- política. Con lo cual se recaudaría 1/10 de lo que se recauda hoy día y don Francisco tendría que jubilarse. Son Igual. 50 millones de dólares al año, que es una Pregunte cifra... a la gente qué piensan de esta propuesta. Bueno, la mayor cantidad de plata, y eso lo recalca siempre la Teletón, Viene lo dan siempre personas de naturales, no las son aportes de personas las naturales, no empresas. son Cerca de aportes 2 de las tercios. Pero es según un la asunto Teletón. concatenado, si no es un Y fenómeno aislado. de hecho las donaciones fundamentales de las empresas se dan al final para producir el efecto de que son las donaciones finales de las empresas las que tienen más participación. Willy, Alberto, Felipe, Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ya se nos acabó el tiempo, cada vez se nos hace Increíble. más corto. Qué horror. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, gracias a ustedes también por habernos acompañado y por haber elegido a esta que les presentamos ahora como la frase de la semana. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Entonces ella, cuando empieza a quedar la escoba, porque queda la escoba en todo lo que se mete, ¿no es cierto? Que los ministros trabajen más. Que los ministros trabajen más. Esa es su respuesta. Esa es su respuesta. Cuando en realidad ella ha pedido estupideces una tras otra.